Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Hoy es sábado 28 de octubre. Vamos a analizar esta semana. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, pues como siempre, en el legislativo. Vamos a ver también qué pasa en el ejecutivo. Hay algunos movimientos por parte de la presidenta. De hecho, vamos a comenzar con eso y luego a ver también qué sucede con la inseguridad, ¿no? Que no para y que se está viendo ya en todos los distritos, no solamente en los lugares que se nombraron en emergencia hace un mes y que no han sido recuperados, digamos, sino ya en toda la capital y, bueno, por supuesto, en todo el país. Vamos con las nuevas intenciones de la presidenta Dina Boluarte de irse de viaje, esta vez a Estados Unidos, y conversemos también un poco de su mano derecha, ¿no? ¿Qué está pasando con su primer ministro? El señor Otárola cada vez tiene más entredichos, más problemas y más cuestiones que se van descubriendo, ¿no? Sobre su comportamiento más allá del que él pueda, entre comillas, tener, pues las contrataciones que hace a partir de sus amiguismos, por no decir amigas, eh, principalmente o directamente. Vamos, Carlos y Enrique, a comenzar con estos 21 minutos. Buenas, buenas, Si quieren buenas. arrancamos, hola, si quieren arrancamos por el lado de la agenda de la presidenta, porque eh, va a haber un pleno este lunes solamente para ver el pedido del nuevo viaje del 1 al 4 de noviembre, es decir, la semana que viene, ¿no? Inmediatamente que quiere ir a Washington y bueno, de ahí moverse a Maryland. Y es la cumbre inaugural de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, APEC. Ojo, no es APEC, ¿no? Es las A Pep. Américas. Es decir, es un esfuerzo más o menos gringo, en parte también para contrarrestar la creciente influencia china, APEP. Y ahí quiere ir también al Foro de Inversión Responsable, APEP-BIT, ¿no? O sea, lo mismo, pero con el BIT. Eh, Ujú. y claro, es el cuarto viaje de la presidenta en menos de 3 meses. Y evidentemente lo que creo que ocurre, porque Norma Yarro ya le ha pedido que retire de oficio este pedido, y seguramente al final, bueno, se lo darán, qué sé yo, pero lo que ocurre es, claro, este contraste entre adentro y afuera, ¿no? Usualmente los jefes de Estado buscan oxígeno afuera. Yo siempre me acuerdo del paradigma de Alejandro Toledo que le iba tan mal en el Perú, pero se la pasaba viajando. Pero claro, tenía probablemente otro contexto. Entonces, el tema es, con recesión económica, qué cosa es lo que estás mostrando, con los problemas de inseguridad, con los problemas políticos, si es que ya este exceso de millas, ¿no? Porque millas tienen varios en el gobierno en realidad, es efectivo, sobre todo con una comunicación tan pobre como la que la jefa de Estado tiene hacia adentro, ¿no? Entonces, eso es, Ujú. yo creo, lo que va debilitando el perfil exterior de la presidenta de la República. Y además que en principio no podía viajar, ¿no? Porque no tiene vicepresidentes y sin embargo sigue consiguiendo estos permisos por parte del Congreso y se habla entonces de esta relación que hay, ¿no? De convivencia entre ambos poderes para poder permanecer hasta el 2026. Carlos. Sí, yo creo que parece que el plan Boluarte era viajar a eventos intrascendentes en lo que le queda del mandato, ¿no? Porque la verdad, lo ha explicado Enrique, no es APEC, que sería bueno que viaje y que esté con las economías más importantes del Asia-Pacífico y que traiga inversiones para el país. Se trata, como ven, de eventos menores donde no va a cosechar nada importante y cuando vemos la realidad del país en recesión, con el niño global que se viene, con la inseguridad que está escalando, pero en niveles realmente alarmantes, pareciera que la presidenta está viviendo en una realidad paralela, ¿no? Mientras ella viaja y quiere viajar a todos los eventos habidos y por haber, aquí su gabinete ministerial no está dando resultados. Como decían ustedes, el propio presidente del Consejo de Ministros ya está en la mira de la prensa porque no se trata solo de contratar a las amiguitas, ¿no? Se trata de que está incumpliendo flagrantemente la ley de contrataciones del Estado, está respondiendo de manera agresiva a la prensa, cuestionando el uso de la ley de acceso a la información pública que los periodistas y los ciudadanos hoy están usando
recurrentemente, y qué bueno que sea así, ¿no? Y yo creo que el Claro, Congreso transparencia, hoy, ¿no? por supuesto, el Congreso tiene hoy la oportunidad de decirle no a la presidenta y decirle, antes de viajar, mira y empieza a gobernar en el Perú, que estamos muy mal. Las cifras macroeconómicas para este año van a ser las peores, claro, salvando el año de la pandemia, ¿no? Realmente estamos retrocediendo y eso es gravísimo. Ujú, sí, ninguno de los países ha tenido este rebote después de la pandemia más que nosotros, y eso además lo ha aceptado el mismo ministro de Economía con el anuncio de recesión que justamente tratamos la semana pasada. En el caso de Otárola, está mintiendo directamente. Comienzan a salir pruebas alrededor de todo lo que él niega, pero sigue siendo el alfil, ¿no? Sigue siendo el hombre que se va a quedar al lado de Dina Boluarte en todo esto. No hay una reacción por parte de la presidenta, del ejecutivo, ni siquiera del gabinete a partir de lo que está sucediendo. Es que ella, como decimos, no está en el plan Boluarte, sino en el plan Viajarte, ¿no? Ese es Ujú. claramente, ¿no? Su norte, y lo de lo de Otárola, perdón, es bastante complicado, como dice Carlos, porque él puede decir, como siempre, que no son un gabinete de corruptos como Castillo, pero los estándares, a ver, los estándares de la medición de la vida pública van cambiando. O sea, recordemos Ujú. cómo incluso, se acordarán ustedes que Alba Orlandini, ¿no? Al que se le reconoce como uno de los mejores tesis que hubo, puso a su pareja, ¿no? Como su secretaria, o era su secretaria, y de alguna manera pasó piola, ¿no? Una relación paralela que tenía, en fin, etcétera. Pero esos estándares también van cambiando, ¿no? Y los estándares de Ujú. probidad y cómo la opinión pública evalúa todo este tema del manejo de los recursos del Estado, porque finalmente de eso estamos hablando, van evidentemente cambiando. O sea, tú no estás para dar chambitas a tus allegados o a tus amigos que no cumplen con los requisitos, y menos aún, entre comillas, a tus amigas, ¿no? No, Entonces, y además a tus amigas era un de caso cada vez más años, complicado. tus amigas de años que tienen solo 25. No, y que no Así están es, preparadas para así es, nada, para ¿no? el puesto que tienen, ¿no? Y según la última revelación, se ve un auto de la PCM estacionado en el domicilio de esta señorita. Entonces, oye, ¿de qué estamos hablando? Esto no es poca cosa. Y son Ujú. ya varios casos acumulados, y como dice Carlos, con reacciones de él que están en realidad como sujetas a esta especie de evaluación antigua Ujú. de la cosa pública, ¿no? O sea, yo no soy corrupto, oye, por favor, ¿no? No, y tampoco responde sobre su responsabilidad en lo que ha sucedido en las protestas y la cantidad de muertes que hay. Entonces, claro, para responder y quitar cuerpo para unas cosas, es rápido, y para lo demás no asume responsabilidad tampoco, ¿no? Para lo que realmente es importante. ¿Por qué sigue en el cargo Otárola con todos estos cuestionamientos? Yo creo que básicamente porque la presidenta sigue en modo temerosa, no ha agarrado las riendas del Estado como el puesto le obliga a hacer, ¿no? Y cuando Tarola dice, yo no soy corrupto, a mí me podrán acusar de muchas cosas, sí, probablemente de muchas cosas, pero no de corrupción, dice, ¿no? Este no es como los gabinetes de el corrupto e ineficiente Castillo, perdón. En esos gabinetes, en 3 de 4 estuvo su jefa, Dina Boluarte, 16 meses de los 17 que estuvo en el gobierno Pedro Castillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? No hay punto para que compare de esa manera. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, ponerse a gestionar. Mercedes Arauz decía en una entrevista esta semana, los ministros cuando trabajan no tienen tiempo ni para almorzar, menos para ir a salir con las amiguitas y conseguirles trabajo, pues, ¿no? Claro, es como taparse los ojos, ¿no? Es como borrar ahí, decir, bueno, yo no lo veo, y entonces no sucedió, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo va la reputación del Perú en el extranjero, ¿no? ¿Qué cosa está pasando con nuestro país para la comunidad internacional? Al final de cuentas, este tipo de comportamientos, el hecho de que sea un gobierno que no responde a sus responsabilidades, al final de cuentas también hace daño no solamente a tiempo de gabinete o de presidenta, este, que finalmente le ha tocado estar al frente del Perú, sino al país en sí como nombre, ¿no?
Hubo un voto de confianza en la comunidad internacional más allá de los Petros y los López Obrador, etcétera, pero hubo un voto de confianza de las democracias que, digamos, reconocieron el gobierno de Boluarte. Entonces, claro, pasa todo este tiempo, tienes todo este asunto de los fallecidos sin resolver y además, hoy mismo el IPE ha dado ya pronóstico negativo para la economía peruana para este año. Ya estás en retroceso. 0,3 me parece, menos 0,5. Ujú, Entonces, ujú. claro, si es que no asumes ese sentido de urgencia, evidentemente, ¿no? Vas viendo que el deterioro va a continuar, ¿no? Y la economía te va a acompañar en ese deterioro. La gente ya está sintiendo las entradas, ¿no? Ujú, ujú. Esto no viene de ahora, ¿no? Igual viene también de los gobernantes anteriores, que uno de ellos reapareció la jornada de ayer en el Congreso de la República. Este, tenemos, como decíamos en la previa, a un lagartólogo aquí. ¿Qué está pasando con Vizcarra? Finalmente, por supuesto que no llegaba, ¿no? Nunca al Congreso, pero esta vez, más allá de sus TikToks, lo hemos podido ver. Sí, precisamente viernes pasó del TikTok a una comisión investigadora del Congreso que se había Al negado fin. insistentemente a asistir y que tiene que ver con las empresas chinas de construcción que invadieron las mega obras y medianas también en el Perú. Y dice no recordar absolutamente nada. El presidente de la comisión ha dicho que están evaluando seriamente para que pase de condición de testigo a investigado. Pero se le está acabando el oxígeno a Vizcarra. El lunes 30 de octubre empieza el control de acusación en uno de los procesos de investigación fiscal que tiene, que es el caso Club de la Construcción, es decir, se le acusa de haber recibido 2.3 millones de soles de coima para dos obras emblemáticas de su gobierno en Moquegua, el hospital de la ciudad de Moquegua y Lomas de Hilo, que es este proyecto de irrigación que se supone iba a convertir a los arenales del puerto de Moquegua en un foco de producción agroindustrial y 10 años después no ha llegado una sola gota de agua Mm, a esas hectáreas. Y no solamente se ha perjudicado el desarrollo de la región, sino que hay pequeños y medianos empresarios de Hilo, de Moquegua, de Arequipa, que compraron hectáreas en ese proyecto a $7,000 cada hectárea y 10 años después su dinero está perdido, ¿no? Es un escándalo porque ya se ha descubierto, hoy día ha habido un comunicado del Colegio de Ingenieros de Moquegua que cuando han hecho una prueba en las tuberías que han enterrado en ese mm. proyecto, todas están colapsadas, explotadas. ¿Por qué? Porque el lagarto compró también las tuberías por su cuenta y riesgo a una empresa ecuatoriana, es decir, no va a llegar nunca una gota de agua y lo que sí puede llegar pronto es una sentencia con pena efectiva de prisión a Lagarto y sería el cuarto presidente en la DIROES, yo creo que en 3 o 4 meses, ¿ah? Si la cosa avanza en serio. Bueno, la verdad es que cuando se ve la actitud que tiene en el TikTok y cuando se contrasta con lo que estás comentando y con lo que nosotros sabemos que ya se ha ido investigando y todo lo que se hizo durante su gestión, es un poco difícil de entender esa dimensión de cinismo, ¿no? ¿Cuán feliz y pancho puede andar él por la vida sabiendo que en realidad se le puede venir una sentencia y, como dices, terminar en la viroes? En su TikTok está en la cocina, fríe huevos, un poco más sale duchándose. Y hay algo de paradoja, ¿no? Que él haya recurrido a la red social china y ahora tenga las empresas chinas tocándole la puerta, ¿no? Pero sí, efectivamente, no le entran balas y como vimos en Caretas esta semana, según su abogado, él va a ser candidato y va a poder ser, a menos que, por supuesto, una sentencia penal, como dice Carlos, lo vaya a detener. Con él no es. Puede ser candidato a delegado del pabellón presidente de la DIROES, ¿no? Podría ser, ahí tiene chance. Es más joven que los que están ahí ahora, salvo Castillo, ¿no? Yo la verdad es que me quedo sorprendida con la cara que tiene, la frescura que tiene, a pesar de que se le está investigando y que realmente son cuestiones bien graves porque ha dejado a muchísima gente este, pues, sin ninguna posibilidad después de tanta promesa y de tantas
obras que han quedado sin hacerse, ¿no? Un poco también esa sensación con el tema de la delincuencia, ¿no? Hablábamos de la inseguridad al inicio y es un poco también lo que está sucediendo, ¿no? No se preocupen que tenemos los estados de emergencia, que tenemos la solución, que tenemos el control. El descontrol es lo que tenemos. Finalmente ya la delincuencia está no solamente en los distritos que tenían la necesidad de un estado de emergencia o por último una reacción por parte del gobierno, sino que ya la delincuencia está tomando completamente Lima y no hay al parecer una salida, ¿no? No hay, yo la verdad es que ni siquiera en columnas veo las soluciones ya, no veo que ni siquiera los expertos sepan qué hacer a estas alturas en el caso de cómo nos tiene la delincuencia. Se cumple un mes del estado de emergencia, ¿no? Para estas localidades. ¿Y qué cosa ha pasado? Tuviste aparentemente una primera semana productiva, sobre todo en San Juan del Urigancho. Hubo muchas capturas, no hubo mucha reacción, pero según lo que se señala, luego la presencia policial se ha replegado. ¿Qué ha pasado? No solamente en San Juan del Urigancho sigue, porque hemos visto granadas y hemos visto que han asesinado al teniente gobernador, ¿verdad? O sea, estamos hablando, o sea, mira de qué estamos hablando. Y hoy mismo hubo otro crimen con sicarios, esto es diario, pero además el crimen se está movilizando hacia los otros distritos, es decir, si sintieron algún tipo de presión en un punto como San Juan del Urigancho, vemos que en Chorrillos, incluso Miraflores, como lo estábamos hablando en la previa, y otros más, se está sintiendo muchísimo el avance de la delincuencia. El gobierno ha destinado 100 millones de soles, ¿no? Esta semana para los distritos que están en estado de emergencia. Habría que ver efectivamente, claro, se está hablando de un centro de flagrancia cuando ya el Poder Judicial tenía centros de flagrancia. Habría que ver cuál es efectivamente la estrategia, porque aquí la cosa es clara: inteligencia y presencia policial disuasiva, que es lo que no se está viendo, ¿no? O sea, también lo conversamos, ¿no? Cuando en los momentos donde hemos visto más policías en las calles, la delincuencia se repliega. Eso siempre es así. Y claramente aquí estamos hablando de problemas que van mucho más allá. Estamos hablando del equipamiento de la propia policía, la cantidad de policías y efectivamente cuánta plata y cuántos recursos puede meter la inteligencia. Entonces, efectivamente, la cosa no está caminando, ¿no? Ya. Pero esa es una salida que es desde la teoría o es real que podríamos de alguna manera revertir esta situación. Mira, hay experiencias acá en el propio Perú. ¿Recuerdan las olas de secuestros que hubo en la década de los 80s y parte de los 90s? Incluso estas bandas que se injertaban, ¿no? La policía hizo un trabajo de inteligencia, un trabajo fino, y se logró revertir 0 secuestros después de un tiempo más o menos prudencial. La propia experiencia del GEIN, Sendero Luminoso, parecía imbatible, ¿no? 1000 ojos, 1000 oídos, asesinada por la espalda y nadie lo detuvo. Hasta que llegó un grupo de policías que entendió el fenómeno, empezó a hacer un trabajo diferente, una estrategia diferente, y cayó Abimael Guzmán junto a su guardia pretoriana, ¿no? Pero Esas tuvieron que experiencias, esconderse hasta el mismo gobierno para poder lograr el sí, resultado que se salvando tuvo. las distancias. Mira, es paradójico. Del grupo GEIN, que eran 84, de las cuales, hombres y mujeres, de los cuales eran 3 mujeres nada más, muchos que todavía frisan los 58, 60, 62 años, ya están en el retiro, habiendo acumulado gran experiencia en la lucha contra el crimen, podrían regresar como asesores, podrían regresar en grupos especiales de inteligencia para poder compartir lo que ellos saben, lo que han aprendido en estas largas carreras policiales. Hoy los tenemos desperdiciados y algunos de ellos dando capacitaciones en escuelas de policías del extranjero, ¿no? Eso por un Sí, lado. pues, Y pero por otro lado, el deterioro es en general, es decir, todas las personas que de alguna manera podrían colaborar en hacer un buen gobierno, en hacer una buena policía, en finalmente sacarnos de este hoyo, están alejados, están anulados a estas alturas. ¿Cómo recuperar? Es que estamos hablando de liderazgo. O sea, hasta hace muy poco, no sé si eso ha cambiado, nada indica que haya cambiado. Hablábamos de un divorcio entre el ministro del Interior y el comandante general de la policía, es decir, una falta de coordinación. Y claro,
hemos pasado ahorita nomás por sobornos para ascender en la policía. O sea, hemos pasado por procesos muy duros de corrupción. Tenemos una institución no solamente desmoralizada, sino debilitada. Y yo iría con un ejemplo más reciente, Carlos, porque recordarás en la etapa de Kuczynski, cuando Basombrío también saca masivamente a los policías a patrullar, viste también una reducción importante. Estábamos también en una situación muy complicada en ese momento, quizás no tanto como ahora, pero el patrullaje disuade. Y ahora lo que estás viendo es que ni siquiera hay un mando lo suficientemente claro para sacar a los policías a la calle. Y si eso se añade, pues, esta gente que ustedes dicen que se tiene desperdigada, pues estamos hablando de un problema bastante serio. La Policía de Investigación en el Perú tiene antecedentes, los acaban de mencionar, gente como Arriola es gente absolutamente capaz ahora mismo. O sea, hay muy buenos policías, pero claramente no hay un liderazgo que esté articulando la estrategia ahora mismo. Ujú. Creo que nos quedan 2 minutos. Podríamos hablar rápidamente de lo que está sucediendo en la región. Estamos en la hora, pero bueno, son las 8:30. Sí, bueno, pero como se ha cortado un poco, Dale, por dale, ahí que podemos poner. dale. Rápidamente, Venezuela, aparentemente aparece María Corina Machado para darle un poco de competencia, un poco de cambio al gobierno. ¿Será posible que ella avance? Y por otro lado, ¿qué pasó con Milei, ¿no? Esta semana también ha sido crucial para él. ¿Y cómo ven así a la distancia, a la poca distancia que queda, los resultados en Argentina para las elecciones finales? Yo breve sobre Venezuela. María Corina Machado es la candidata de la oposición y yo creo que la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, que ha negociado con el régimen de Maduro, tiene que presionar para que se den las elecciones y ella sea la candidata, porque en las primarias se ha impuesto por un amplísimo margen, ¿no? Lo otro Ujú. va a ser perpetuar la dictadura chavista y no va a haber luz al final del túnel, lamentablemente, en esta dictadura muy corrupta en la que se ha convertido Venezuela, ¿no? Y el caso Vamos a estar Milei, atentos. el caso Milei es, mira, cómo el tipo esperaba ganar en primera vuelta, ha sacado un 30% por debajo del ministro de Economía que lleva la pésima economía argentina ahora, y eso te habla de lo que el miedo puede hacer en un país con 4,5 millones de funcionarios públicos y donde prácticamente todo el mundo recibe dádivas del Estado. Milei dijo Con que les iba a cortar 40% de pobreza, ¿no? así es. O sea, claramente hubo un error de lectura política más allá de las propuestas innovadoras, ¿no? Del candidato. Ujú. Vamos a ver qué pasa en la próxima semana y después se los contamos aquí en 3x7. Chau. Adiós. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan un bonito fin de semana.